Hola, bienvenidos. Ucrania ya controla 1.000 kilómetros cuadrados de territorio ruso. Esto asegura el jefe de las Fuerzas Armadas ucranianas cuando se cumplen 8 días de su sorpresiva incursión en la región fronteriza de Kursk. Según el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, esta ofensiva lanzada por Kiev es una cuestión de seguridad para su país y expresó que sus tropas han capturado zonas desde donde Rusia ha lanzado ataques contra territorio ucraniano. Unas 28 localidades son ahora controladas por las fuerzas ucranianas y Moscú ha evacuado a unas 120.000 personas de esa zona. Por su parte, el presidente ruso Vladimir Putin afirmó que con esta incursión el enemigo busca mejorar su posición en futuras negociaciones y ha ordenado a su ejército expulsar a las tropas ucranianas de suelo ruso. Y hoy quisiéramos analizar el avance de esta incursión ucraniana en la región de Kursk con el periodista y especialista en Rusia, Ricardo Marquín, a quien saludamos a esta hora. Ricardo, buenas tardes. Buenas tardes. Ricardo, antes de hablar de forma concreta sobre el avance de esta incursión ucraniana en Kursk, danos por favor un poco de contexto histórico sobre esta región rusa. Bueno, Kursk es ante todo una región del sur del país, entre Briansk y Ucrania y también muy cerca de Bielorrusia, que en el imaginario colectivo ruso, el imaginario político colectivo, muy basado en la victoria sobre los nazis en la Segunda Guerra Mundial, pues tiene un papel destacado sobre todo por la gran batalla de tanques que se vivió allí en el año 43. Es una batalla que cambió el destino de la guerra en esa parte, en ese frente, y forma parte de ese imaginario colectivo de la Segunda Guerra Mundial, que es la base, el cimiento de la actual doctrina política rusa, que basa todo en el recuerdo de aquella guerra y de la gloriosa victoria rusa y todo su soviética y el legado que dejó. Por lo tanto, una incursión en este territorio, más allá de cuáles son, por qué se ha elegido este territorio, es sin duda un golpe muy duro para la reputación, por una parte, de las Fuerzas Armadas, que han quedado en un momento muy evidentemente de flaqueza, y por otro para la política del país, que fue incapaz de prever que algo así podría pasar. Está siendo un golpe muy duro. De hecho, ayer, en las palabras del presidente Putin, en su vocabulario gestual se podía entender que estaba muy enfadado y evitó en todo momento referirse a la región de Kursk. Habló siempre de zonas fronterizas, intentando evitar que la población entienda que realmente hay una invasión en suelo ruso, en una potencia nuclear que se enorgullece de serlo y que dice ser el segundo ejército del mundo. Bueno, Ricardo, pero ¿por qué Ucrania ha elegido esta zona para realizar esta incursión sorpresiva? Bueno, y estos días, porque esto, como la verdad es que no me podría ganar la vida como pitonisa, nunca lo vi venir, esta invasión por parte de Ucrania. He hablado con gente que entiende táctica militar. Y la cuestión está que hay una cuestión fundamental, que es que el frente de Donetsk, de Lugansk, de Zaporilla, y todo ese frente está fortificado, especialmente el de Donbass lleva prácticamente 10 años fortificado. Avanzar allí es muy lento y extremadamente costoso en vidas y en equipos para ambos lados, con lo cual un gran avance, como hemos visto ahora, decíais más de 1.000 kilómetros cuadrados, un avance así en Donbass era inviable a todas luces. Y prácticamente lo mismo en Zaporilla o en la región de Kherson o en Kharkov. Un avance allí pues era muy complicado. En cambio, esta parte del norte de Ucrania, sur de Rusia, estaba, como hemos visto, a todas luces, y esto lo debía saber la inteligencia ucraniana, estaba muy desprotegido. Y al final, pues Ucrania lo que ha hecho es golpear donde puede. Han elegido Kursk, pero podrían haber elegido quizás Briansk para hacer este ataque. Yo creo que lo han elegido por oportunidad, golpear cuando se puede y dónde se puede. ¿Y por qué? Pues yo puedo entender, después de hablar con expertos militares, que es para poder generar, por una parte, mucho estrés en la sociedad rusa, y segundo, obligar a Rusia a dividir sus fuerzas, que estaban altamente concentradas en Donbass, en Donetsk especialmente, donde durante estos últimos muchos largos meses hemos visto que Rusia avanza muy lentamente, pero avanza. Y esta es una manera de Ucrania pues de dividir las fuerzas de Rusia, que estaban teniendo un éxito relativo moderado en la parte de Donbass.
Ricardo, Vladimir Putin siempre ha utilizado como argumento el que inició lo que él llama operación militar especial para evitar ser atacado por Ucrania. ¿Crees que esta incursión en Kursk le puede servir para reforzar este discurso que él ha mantenido desde el principio? Hombre, lo va a reforzar y está clarísimo que lo va a utilizar en su retórica belicista, ultranacionalista y ultraderechista que suele utilizar, pero que él lo utilice no va a cambiar absolutamente nada en el público ruso. El público ruso está muy dividido, están los patriotas Z, que se llaman en Rusia, aquellos que creen a pies juntillas que Ucrania entera ha de ser Rusia, incluida Moldavia, también los países bálticos, y Hungría y parte de Polonia, incluso Berlín Este, todo ese tipo de gente ya está convencida de que esta guerra es no solo necesaria, sino justa y que están en el lado correcto de la historia. La gente que se horrorizó el primer día de la guerra difícilmente puede entender esto en otro contexto como la responsabilidad de Rusia por empezar una guerra que no podía ganar. Entonces esa gente tampoco va a cambiar dramáticamente de opinión. No estamos viendo crímenes de guerra. No quiere decir que no los haya, estamos diciendo que no los hemos visto, no está habiendo información de que haya crímenes de guerra por parte de las tropas ucranianas. No niego que pueda haberlos, una guerra es algo sinceramente horrible, pero el comportamiento de las tropas ucranianas hasta el momento ha sido pues, de un ejército limpio en esta invasión de suelo ruso. Si viésemos algún tipo de desmán, de algún tipo de salvajada por parte de las tropas ucranianas, insisto, no lo hemos visto en todos estos años, algo que sea o que pueda cambiar completamente el juego. No creo que haya en el público ruso un cambio de percepción hacia quién es culpable de la guerra. Ricardo, además en esta región de Kursk se encuentra una de las 3 plantas nucleares más importantes que tiene Rusia. ¿Tiene realmente Ucrania alguna pretensión con esa central nuclear? Yo creo, y esta es mi absoluta opinión personal, basada en lo que he podido observar, pero desde luego, por favor, no la tomen como algo de... No soy un especialista en táctica militar, quiero decir. Yo creo que si pueden tener la mano, la agarrarán, la harán suya, para tenerla como moneda de cambio. Me parece que es difícil, están todavía demasiado lejos y Rusia ya ha reforzado esa zona, pero si tuviese la oportunidad estoy seguro de que se harán con ella. ¿Para qué? Una vez que la tengan, para poder forzar así un intercambio con la región de Zaporilla, que tiene la central nuclear más grande de Ucrania, una manera de cambiar los cromos. Pero claro, está claro, yo creo que Ucrania no ha empezado esta operación con esa finalidad, porque sus tropas han ido abriendo paso según donde podían. No había una táctica, por lo que yo podía observar, no ha habido una direccionalidad clara hacia la central nuclear. Eso sí, creo que sin ser el objetivo primordial, si tienen la oportunidad de capturarla, la capturarán y desde luego la utilizarán como moneda de cambio con la central nuclear de Zaporilla. Pues obviamente seguiremos muy atentos al desarrollo de ese avance de las tropas ucranianas en esa región de Kursk. Ricardo Marquina, muchas gracias por este interesante análisis. A ustedes. Y a propósito de esta incursión ucraniana en Kursk, la Agencia de Derechos Humanos de Naciones Unidas ha expresado su preocupación por el impacto que la ofensiva puede tener en la población civil. El ataque ha sorprendido no solo a Rusia, sino también a los aliados de Ucrania, que han afirmado no estar al tanto de los planes de Kiev para llevar adelante esta operación que al parecer se preparó de forma muy secreta. Países como Estados Unidos y también Alemania han asegurado no haber tenido información antes de que las tropas ucranianas incursionaran en Kursk. Sin embargo, desde Berlín se reitera el apoyo a Kiev y su derecho a la defensa. Entre tanto, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha aprovechado esta ofensiva para reforzar su narrativa de que se trata de un conflicto con Occidente. Escuchemos sus palabras. Se está haciendo evidente y claro por qué el régimen de Kiev había rechazado nuestras propuestas para retomar un plan de acuerdo pacífico, así como las propuestas de mediadores neutrales. Parece que el enemigo, con la ayuda de sus amos occidentales, está cumpliendo su voluntad y Occidente está luchando contra nosotros con las manos de los ucranianos. Todo indica que el enemigo busca fortalecer sus posiciones negociadoras para el futuro.
Ahí están las palabras de Putin. Occidente está luchando contra nosotros con las manos de los ucranianos. Palabras de Vladimir Putin. Pues para conocer la perspectiva de Berlín, hablamos con nuestro analista político Juan Gómez, a quien saludamos ya en estudio parlamentario. Juan, buenas tardes. Cuéntanos qué ha dicho el gobierno alemán a propósito de esta incursión ucraniana en Kursk. Pues como acabas de decir, ha insistido en su postura de apoyo a Ucrania, en la misma que ha tenido desde el principio de la guerra, y dice que esta contraofensiva o esta incursión de Ucrania en territorio de Rusia no cambia las cosas. Alemania dice que es un ataque legítimo, que es acorde con el derecho internacional, puesto que la defensa ante un ataque también se puede extender al territorio del país agresor, en este caso Rusia, que comenzó la invasión a gran escala de Ucrania en febrero de 2022. El gobierno de Alemania ha insistido en que su papel es de apoyo a Ucrania en Europa y ha insistido también en la ayuda militar y económica que viene prestando a los ucranianos desde que comenzó la guerra. Dice que va a seguir haciéndolo todo el tiempo que sea necesario. Y esto es el gobierno, como has preguntado. Luego en la sociedad pues hay cierto escepticismo que tampoco se puede desdeñar y hay un debate, hay voces que piden el recorte de las ayudas a Ucrania. Hay un partido nuevo que irrumpió con fuerza en las recientes elecciones europeas, el de Sarah Wagenknecht, que ha pedido al canciller ahora que prohíba el uso de armamento alemán en Rusia terminantemente para evitar una escalada mayor. También en el partido La Izquierda hay voces que piden el cese de las ayudas. Se alude en este caso pues a la crisis económica y las dificultades presupuestarias que pues recomendarían quizá recortar estas ayudas económicas. La preocupación también en el fondo es que los rusos consideren que se comprometen las defensas estratégicas que tienen en territorio ruso contra ataques hipotéticos de la OTAN, por ejemplo, las defensas contra un hipotético ataque nuclear y que esto pues lleve a otra carrera armamentística en territorio europeo como las que ya hubo en los años 60 y 70 y a una escalada nuclear que en aquella época pues causó enorme preocupación en territorio alemán y grandes protestas contra esta escalada. Estas voces ahora piden el regreso a la mesa de negociación entre Ucrania y Rusia. Bueno, Juan, tú hablas de un punto muy importante y es el posible uso de armas alemanas en esta ofensiva iniciada por Kiev en Kursk hace ya 8 días. Pero ¿cuál es la posición del gobierno federal más allá de lo que digan desde la oposición? Pues se sabe que Ucrania está usando armas alemanas, el gobierno no lo ha confirmado, pero es algo que han dado los medios rusos, que han dado los medios alemanes también. Aparentemente hay blindados alemanes del tipo Marder en territorio ruso. El vocero del Ministerio de Defensa de Alemania dijo al respecto que las armas que Alemania entrega a Ucrania son ucranianas, dijo textualmente, si se ponen a disposición de Ucrania armas alemanas y Ucrania nos asegura que las usará en el marco del derecho internacional, no se ponen más condiciones. No obstante, hay que recordar que Alemania sí que ha funcionado a veces como una especie de freno, cuando menos pues retórico, al compromiso de otros aliados occidentales con Ucrania. Primero pusieron objeciones a la entrega de cierto material militar, como tanques Leopard 2 o de misiles tipo Taurus. Después Alemania se resistió a permitir durante bastante tiempo que Ucrania utilice armas alemanas para atacar objetivos en territorio ruso, y esto es algo que a finales de mayo dio permiso el canciller para hacerlo, como el resto de los aliados. Seguramente bajo presión del resto de los aliados. Ya Macron, el presidente de Francia, insistía en que había que permitirlo. Ahora Alemania dice que la incursión, como digo, no es un cambio de estrategia que requiera nuevos permisos alemanes. También ha dicho Alemania que Berlín, lo has dicho tú antes, que no estaban informados con antelación de la inminencia de este ataque, que creen que será un ataque limitado en el territorio, no creen que vaya a ir mucho más adentro de Rusia. Alemania no ha querido entrar en muchas más valoraciones, dicen que es una operación militar que está en marcha, que es algo muy fluido y que cambia constantemente. Y Ricardo Marquina nos ha recordado además que Kursk fue el escenario de algunas de las batallas decisivas de la Segunda Guerra Mundial, y esto es algo que en Rusia se ve de una manera y en Alemania se ve de una manera no tan diferente. Es decir, la Guerra Mundial para Alemania fue un evento traumático, destruyó el país y después se descubrió el Holocausto. Es algo que todavía afecta a la población, no es algo de lo que estén orgullosos. Que haya ahora blindados alemanes a la conquista de territorio ruso, precisamente allí, pues tiene una carga simbólica considerable. El ataque, digamos, en este sentido, que no cambia la valoración legal de la guerra, tampoco por parte de Alemania, pero sí que va a cambiar la valoración política, la valoración diplomática, y las consecuencias, pues ya las veremos. Muy interesante, Juan Gómez. Gracias por contarnos esta perspectiva alemana a propósito de esta incursión sorpresiva que han hecho las tropas ucranianas en la región rusa de Kursk.